Hola, ¿cómo están, hermosa y amada familia? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Estamos viendo nuestro discipulado de principios bíblicos para triunfar, para vivir en triunfo. Y bueno, están muy buenas las clases, ¿no? Hace 8 días vimos los versos de Mateo 16, del 15 al 20, y Mateo 28, del 18 al 20. ¿De qué estamos hablando? De cómo servir a Dios, ¿sale? Estamos viendo el tema de cómo servir a Dios porque es lo que debemos hacer en gratitud y en amor a Dios por lo que Él hizo por nosotros, porque recuerda que Él nos salvó para seguir extendiendo su reino. Él nos salvó para seguir salvando a demás personas, para hacer la gran comisión, y por eso vimos, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio, y vimos en Mateo 28 que decía Cristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y hablábamos y explicamos bastante ampliamente estos versos. Ve las clases pasadas si es la primera vez que te conectas, o si no viste las 18 días, tienes que estar viendo todas estas clases en orden, porque son secuenciales, porque vamos de un punto y a otro punto y a otro punto y a otro punto de forma secuencial, ¿ok? Entonces tenemos que tener el hábito en nuestra vida de ser disciplinados, y parte de la disciplina es hacer las cosas en orden. Así que si tú empezaste a ver estas clases en un punto, en un momento que ya avanzadas, ¿verdad? Entonces es bueno que tú vayas desde el principio para que tengas el mismo crecimiento que los demás, y para que tu disciplina sea una razón por la cual Dios pueda bendecirte, ¿de acuerdo? Entonces, no dejes de ver las clases pasadas. Venimos de las clases de cómo reconocer una buena iglesia, qué hacer cuando encuentro una buena iglesia, ser fiel a mi iglesia local, al pastor, en mi tiempo, en mis dones, talentos, en mi actitud, etcétera. Y también estamos viendo cómo servir a Dios. Y parte de lo que Dios quiere es que nosotros sigamos extendiendo su reino y predicar el evangelio con la autoridad que ya nos dio Cristo. Sobre eso venimos, ¿ok? Entonces, no quiero hablar mucho del contexto pasado, porque ya está grabado. Entonces, ve las clases anteriores, ¿ok? Vamos a ver el siguiente verso, que es Romanos 10, 13 al 15. Fíjate, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y recuerda que las buenas nuevas son el evangelio. Cuando nos dice que prediquemos el evangelio, son las buenas nuevas. ¿De qué? De aquel que nos salvó, nos redimió y nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales, y eso incluye aquí también en este plano, ¿ok? Entonces fíjate muy bien, preguntas importantes de este verso: ¿quién será salvo? Vamos a ver, dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que cree en su corazón y confiesa el nombre de Jesucristo, ¿ok? Todo aquel que invocare significa todo aquel que cree y confiesa, todo aquel que cree y profesa, ¿ok? El nombre del Señor, dice aquí. Ahora, antes de invocar el nombre del Señor, la persona debe, ¿qué es lo que debe? Dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para invocar, es lo que te decía, que es necesario para poder invocar el nombre de Cristo, o profesar el nombre de Cristo. Invocarlo es el confesarlo. Pero antes de eso, ¿qué necesitamos?
creerlo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué debemos hacer antes de invocar? Creer. Y luego dice, siguiente pregunta, antes de creer en Jesucristo, la persona debe, seguimos aquí, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué debe hacer la gente para poder creer e invocar? Oír. Oír. Tú un día oíste, creíste e invocaste, creíste y confesaste. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesita hacer la gente. Oír. Pero para oír, dice aquí, antes de oír a Jesucristo, debe haber quien dice aquí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ese es nuestro trabajo. Predicar. Fíjate, antes de oír de Jesucristo debe haber quien les predique. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? O si no vamos y predicamos. De eso estábamos hablando la semana pasada. ¿Ok? De compartir con el poder que ya nos dio Cristo Jesús. Por eso dijo, toda potestad me es dada, todo poder me es dado y ahora yo se los doy para que ustedes vayan y les prediquen. Pero necesitamos nosotros ir y predicar, ir y predicar. No podemos creer o pretender que la gente va a oír, creer e invocar o confesar si nadie les predica, si no escuchan. Dice, ¿le permitirá a Dios usarle para predicar las buenas nuevas? Esa es una pregunta. ¿Le permitirás a Dios usarte para predicar las buenas nuevas? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, o sea, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos poder. Romanos 10, del 1 al 4, dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando una vez les comenté, cuando menciona a Israel, está hablando del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, fíjate, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si tú vivir bajo el yugo de la ley, era algo fuerte, era algo duro, era algo difícil de llevar, y por eso dice aquí el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si nosotros creemos, es de la manera en la que Cristo nos va a hacer justicia a nosotros. Pero fíjate, estas preguntas, ¿cómo definiría con sus propias palabras a un testigo? Porque el segundo verso dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no con conocimiento. Sí tienen celo de Dios, pero no con el conocimiento correcto. Por eso dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia. Pero estamos viendo el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Quién da testimonio? Un testigo, ¿verdad? Alguien que está seguro porque presenció, porque lo vivió, porque experimentó algo, ¿sí o no? Y fíjate cómo el escritor de Romanos nos está diciendo, yo que ya viví o que ya experimenté o que yo presencié la justicia de Dios, les digo lo siguiente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros que ya hemos oído, que ya hemos creído, que ya hemos confesado o invocado el nombre del Señor, nosotros que ya experimentamos, nosotros que ya vivimos, tenemos y somos testigos de la justicia que Dios nos hizo a través de Cristo, el cual nos libró de la ley y nos puso en la gracia. En la gracia, estamos en la época y en la era de la gracia. Con la venida de Jesucristo,
Pasó la época de la ley y ahora se estableció la época o la dispensación o la era de la gracia por Cristo, porque nos hizo justicia. Y eso que nosotros ahora tenemos es lo que tenemos que ir y salir a testificar a todo el mundo. Pero ¿cómo creerán o cómo invocarán si no pueden creer, si no pueden oír? Más bien, si no han creído, si no han oído, porque no hay quien les testifique, quien les predique de las buenas nuevas, ¿no? Pero bueno, eso es algo bien importante. Tenemos que entender el compromiso que tú y yo tenemos, el compromiso y el deber como respuesta, nuestra responsabilidad como respuesta al deber de lo que tenemos tú y yo, porque sabemos, el saber esto que sabemos, que estamos aprendiendo, nos responsabiliza, nos da automáticamente el deber, y la respuesta a ese deber es el cumplimiento de ese deber con responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo adquirimos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, porque ya lo tenemos y adquirimos la responsabilidad de compartirlo, de darlo. Quien no tiene algo, pues no tiene la responsabilidad de compartirlo, pero quien sí lo tiene, tiene la responsabilidad por amor a Dios y por amor al prójimo, por amor a la creación de Dios, por amor a los demás. Tenemos la responsabilidad de compartirles todo lo que Cristo hizo por ellos, por nosotros y por ellos. ¿Por qué nada más tendríamos que ser nosotros los beneficiados? No, no se trata de eso, porque Cristo vino a hacerle justicia a todos, no solamente a ti y a mí, sino a todos. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero para creer tiene que oír, y para oír tienes que hablar. Vamos al siguiente verso. Primera a los Corintios 9:19-23. Dice aquí, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cómo ganamos a más personas? Sirviéndoles. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Por qué? Lo vimos en el verso anterior, por Cristo. Él nos libró, ¿verdad? De eso. Sin embargo, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice como sujeto a la ley. O sea, a los que están sujetos a la ley les hablé como si yo estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Fíjate, no quiere decir que yo no esté bajo la ley de Dios. Estoy bajo la ley de Dios y de Cristo para ganar también a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los que son débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Híjole. O sea, a todos les ha hablado como es debido, con la actitud debida, con el amor debido, con el deber debido. Pero vamos a responder estas preguntas que tenemos aquí en el discipulado, en nuestras notas. ¿A quién debemos servir? Bueno, ya lo mencionamos desde el verso 19. Dice, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, ¿a quiénes debemos de servir? A todos, ¿verdad? Debemos de servir a todos. Y bueno, ¿qué describe Pablo en los versos 20 al 22? Lo que ya acabo de mencionar, que él no tuvo discriminación. No discriminó a unos porque estaban con ley, bajo la ley, y no discriminó a otros porque estaban sin ley. No discriminó a unos por débiles y no discriminó a otros por fuertes. No discriminó a nadie. Dice, me hice sirviente de todos, siervo de todos, para ganar a todos los que yo pueda, a la mayor cantidad de personas que yo pueda. ¿Ok? ¿Acaso debemos participar en prácticas pecaminosas para relacionarnos
con todos los incrédulos y para hacernos de todo a todos, como lo dice el verso? Claro que no. No se trata de estar participando de todas esas cosas que sabemos que no son agradables a Dios. Pero lo que se está refiriendo aquí Pablo es que no juzgues, no discrimines, que hables a todos del evangelio, no dejes a unos afuera. Ay, estos no les voy a hablar porque son ricos, ay, estos no porque son pobres, ay, estos no porque son de tal color de piel, ay, estos no porque son de tal etnia, ¿no? O estos no porque son de tal gremio, o bla, bla, bla. Estos no porque no respetan a nadie. No, está diciendo que vayamos a todos con una actitud correcta, no que participemos de los pecados, sino que vayamos a compartirle a todos. ¿Cómo podemos ir por el mundo y ser amigos de los incrédulos? Haciéndonos a todos de todo, como lo dice la palabra. Y a pesar de esto, conservar un estilo de vida agradable a Dios, estando en el mundo sin ser del mundo. Ok, vamos a Juan 17, 16. Aquí dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Es Jesucristo hablando. Ok, Jesucristo dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos del mundo porque Cristo tampoco lo fue. Ok, ahora, ¿cómo lo harías en tu propia vida? ¿De qué manera aplicarías lo que vimos ahorita en Corintios, de ir y predicar a todos sin cometer las prácticas pecaminosas que practican? ¿Ok? Es bien importante lo que te acabo de decir. No se trata de ir y practicar, ay, bueno, le voy a ir a predicar a los drogadictos, pues entonces tengo que hacerme pasar por un drogadicto y drogarme para compartirles. No, no se trata de eso. A lo mejor suena absurdo el ejemplo, pero podemos engañarnos a nosotros mismos de esa manera e ir a reuniones donde no debemos y participar de cosas que no debemos con el pretexto, engañándonos a nosotros mismos con el pretexto de, ay, les voy a ir a compartir, ay, para no ser piedra de tropiezo y hacernos copartícipes del pecado. No se está refiriendo a esto Pablo en Corintios, se está refiriendo a que con el amor que es debido a todos, a los que tienen ley como si yo tuviera ley. O sea, les voy a hablar en el lenguaje, en el idioma, entendiéndolos, comprendiéndolos, siendo empático con alguien que está bajo la ley, como con alguien que es libre de ley, como con los débiles. ¿Me explico? Se está hablando de eso, de una empatía, de una actitud, de un corazón, no de hacer cosas que no debemos hacer. ¿Sale? Entonces, muy bien. Lucas 15, del 1 al 7, son versos largos, pero son bien importantes. Dice así, fíjate muy bien, es la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesucristo todos los publicanos y pecadores para oírle. La gente quería oír a Jesucristo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿verdad? Bien escandalizados. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿No lo harían ustedes? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjate qué hermoso. Vamos desmenuzando este pasaje con las preguntas correspondientes. ¿Salen? ¿Quién se acercó a Jesucristo para oírle? Publicanos y pecadores. Gente que necesitaba el arrepentimiento, ¿verdad? El perdón, publicanos y pecadores.
Y bueno, los escribas y fariseos murmuraban. ¿Quiénes se enfurecieron contra Jesucristo por estar con pecadores? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran justamente los líderes espirituales de las sinagogas, los sacerdotes, los que escribían la Torá, la ley, por eso son los escribas, y los regentes religiosos en ese momento. Ellos son los que se escandalizaban, ¿verdad? De, ¡ah! ¿Cómo hace eso? ¡Ah! ¿Cómo hace el otro? Ahora, fíjate muy bien, no dice que Jesucristo estaba pecando. No por eso Jesucristo pecaba, se acercaba a ellos para hablar. Dice, se acercaban a Jesucristo para oírle, pero dice que él comía con ellos, convivía, se relacionaba, se hacía como. Se refiere a no me hago pecador, sino que no me crezco, no me creo más que ellos, como lo hacían los escribas y fariseos. Por eso se escandalizaban, porque Jesucristo comía con ellos. ¿Qué nos dice Jesucristo en los versos del 4 al 7 acerca de las prioridades de rescatar a los perdidos? Pues eso, ¿verdad? Que es una prioridad más allá de salvar a las 99, la prioridad es salvar a la perdida. ¿Por qué? Porque las 99 no necesitan ser salvadas, porque están bien, no están perdidas. La que necesita ser salvada es la oveja perdida. Ahora, claro, el buen pastor, ¿verdad? Atiende a todas sus ovejas, las apacienta, etcétera. Pero la prioridad es rescatar a la oveja perdida. Ahora, es bien importante, pero tenemos que identificar bien quién es una oveja perdida. Una oveja perdida es una oveja que se extravió, no que se rebeló, no que se quiso ir por su propia voluntad, que se perdió, ¿ok? Voy a dejarlo hasta ahí porque es amplio el tema, pero muchas veces no sabemos discernir los contextos de lo que nos está hablando Dios o Jesucristo y entonces queremos aplicarlo a todo. Ay, ¿por qué si se fue fulanito? ¿Por qué el pastor no va por eso? ¿O por qué el pastor no viene por mí si estoy perdido? Oh, si tú sabes que estás perdido, pues regresa al camino. No, el perdido es alguien que está perdido, extraviado, que no sabe cómo volver, porque está extraviado, no porque fue alguien que se rebeló, que se ofendió, se hirió, ¿verdad? Porque se le exhortó, corrigió, instruyó, como lo dice la palabra de Dios, y entonces se fue, porque en las iglesias hay muchísima gente que se va porque se le corrige, muchísimas. Todas las iglesias que enseñan palabra de Dios sufren de esto, muchísimas. Y alguien que se hirió, se ofendió, se indignó y no le gustó lo que le dijeron, porque a lo mejor se sintió incluso exhibido delante del que lo está corrigiendo, y entonces ya se hacen llamar ovejas perdidas, cuando no es una oveja perdida. Y aún así muchas veces los pastores, ¿verdad?, están ahí procurando, tratando de cuidar los corazones, etcétera, etcétera. Pero esa es una parte. Tenemos que identificar quién es una oveja perdida y quién no es una oveja perdida. Como por ejemplo el hijo pródigo. Muchas veces creemos que lo del hijo pródigo aplica para todos y que el padre lo recibió, ¿verdad?, gozoso. Pero ¿quién era el hijo pródigo? El contexto del hijo pródigo, de lo que pasó, cómo se fue, cómo regresó, por qué regresó, el proceso, cuando regresó, lo que vivió cuando regresó, lo que aprendió para regresar, la humildad con la que regresó. Es tremendo este tema, ¿no? Entonces, normalmente estos dos pasajes los sacan mucho de contexto la gente dolida, ¿no? Por así llamarlo. La gente que quiere llamar la atención y hablar mal, ¿no?, del pastor o del padre, ¿no?, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no sacar de contexto. Por eso aquí estamos hablando, Jesucristo hablaba de la oveja que se extravió, que se perdió, que no sabía cómo volver. Y la prioridad es esta, siempre salvar al perdido.
al extraviado. ¿Por qué estoy haciendo esta acotación? Porque tratar de salvar a un necio es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Por su necedad. Tratar de salvar al soberbio es muy difícil. Una cosa es una oveja perdida y otra cosa es una oveja soberbia, que no quiere. ¿Me explico? No quiere ser salvada. Y a veces se ofenden más porque no se les buscó, porque no eran ovejas perdidas. Y se ofenden más en su soberbia. Y aún así, como pastores, lo repito, muchas veces los pastores lo hacen. Nada más a veces para que no digan que no se les buscó. Imagínate. ¿Qué temas, no? Tenemos que darnos cuenta de cuán crueles somos con nuestros pastores y cómo los juzgamos, porque tienen que incluso cuidarse de a veces de hacer o no hacer solamente por lo que vaya a pensar o por no se vaya a doler o por N cantidad de cosas, porque además hoy en día la información se transmite de un lado a otro tan rápido que lo que más vuela son los chismes, lo que más vuela es el dolor, lo que más vuela es la ofensa, lo que más vuela es la amargura, lo que más vuela es la indignación y hasta en redes sociales, por el grupo de WhatsApp, ¿no? Despotricando un montón de cosas. Híjole, ¿no? En Jesucristo vemos un buen ejemplo de alguien que estaba en el mundo, pero que no era del mundo, o sea, Él sabía cómo ser amigo de los pecadores sin condenarlos, pero nunca fue arrastrado por su pecado o la hipocresía. Fíjate, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Repito, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Pregunta, ¿qué debe hacer el sabio? Ganar almas. Ganar almas, salvar almas. Ganar almas significa esto, salvar almas, ganar más almas para el reino de Dios, para el reino de la salvación, para el reino de la vida y arrebatárselas al reino de la muerte. ¿Ok? A cada creyente se le ha dado la comisión de ir por todo el mundo y predicar, compartir, hablar de las buenas noticias del Evangelio y de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Discipularlos, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? En estas clases, estar enseñando la doctrina de Cristo, eso es hacer discípulos, enseñarles, salvarlos y enseñarles, salvarlos y enseñarles. Muy bien. Cuando conozca a algún inconverso, ore y pídale a Dios que le muestre si debe entablar amistad con esa persona para compartirle las buenas nuevas del Evangelio. Ojo, eso es bien importante porque muchas veces tenemos amistades que no nos convienen, pero a lo mejor no me conviene a mí su influencia, pero Dios quiere que esté con esa amistad para yo influenciarla, ¿ok? Y ese sería el objetivo, ¿ok? Sí, voy a conservar esta amistad para bien influenciarla, ¿sale? Para bien influenciarla, no para que al revés me influya. Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, mi hermana y yo, y ya teníamos amiguitos medio rebeldones, compañías medio rebeldonas. Mi papá nos decía, ¿sabes qué? Ya no, y nosotros empezábamos a portarnos rebeldes, entonces él nos decía esto, ¿verdad? Ya no te juntes con fulanito, con fulanita, porque no te hace bien, porque tú ya estás haciendo esto y esto y esto y lo otro, que no debes y que no hacías. Entonces, cuando tú vayas a ser buena influencia para fulanito, entonces tal vez, ¿no? Y ya veremos el punto, si vale la pena. O sea, si ya estás bien crecido o maduro, por así llamarlo, te estoy hablando de un contexto, de si ya estás bien crecido o maduro para que esa amistad no te jale, sino tú jalar a esa compañía a lo correcto, ¿ok? Además de ser testigos de Cristo, necesitamos saber que Dios tiene un plan y un lugar único para cada uno de nosotros dentro de su gran plan. Fíjate, necesitamos saber que Dios tiene un plan y un lugar único
para cada uno de nosotros, dentro de su gran plan. Su gran plan es la gran comisión, es salvar a todos, predicar, compartir, eso nos corresponde a todos, pero también tienes un lugar único adentro de ese plan, ¿ok? Nada se compara con el hecho de encontrar y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿ok? Todos los hijos deben buscar el plan y la voluntad de Dios para su vida. Eso es bien, bien importante. Repito, todos tenemos un gran plan, somos parte de un gran plan. Predicar y compartir el evangelio a toda criatura, salvar al perdido, salvar al pecador, ¿ok? Pero también todos tenemos un plan dentro de ese gran plan, un propósito dentro de ese gran propósito, ¿ok? Y vamos a ver entonces cómo buscar el plan de Dios para nuestra vida. Mateo 6:33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pregunta: ¿qué debemos buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Que Dios reine en mi vida, yo estar dentro del reino de Dios, permanecer en el reino de Dios y la justicia de Dios. Debo de buscar siempre la justicia de Dios para mí y los que me rodean, para mí y los que amo. ¿Ok? Siguiente verso, primera de Juan. Ya hablamos del verso anterior bastante en clases pasadas. Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Ok? Entonces nada más retomando, fíjate, cómo buscar el reino, cómo buscar el plan y la voluntad de Dios para mi vida. Primero lo que debo de tener en mi corazón es querer siempre buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él me pide, que Él sea mi Dios. Por eso les comenté, estar en el reino de Dios, permanecer, y en el reino de Dios, quien reina, quien dirige, quien gobierna, es Él. Entonces es hacer su voluntad. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, es hacer su voluntad. Que en mi corazón, primeramente, en mi corazón esté buscar el reino de Dios, su justicia, su voluntad. ¿Ok? Ahora sí, seguimos. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Híjole. ¿Qué es lo que no debemos amar? Las cosas del mundo, los deseos del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el destino del mundo? Que eso va a pasar. Un día va a acabar. El mundo un día va a acabar, las cosas del mundo un día van a acabar, los deleites del mundo un día van a acabar, las cosas pasajeras un día van a acabar porque son pasajeras. A veces nos estamos enfocando en estas pequeñas cositas que duran, en este pequeño tiempo o espacio o época que dura nuestra vida. Nuestra vida va a durar aproximadamente 100 años. Digan amén. O más. No puedes compararlo con la eternidad. No puedes. Si la eternidad fuera medible, entonces podríamos medir qué porcentaje de esa eternidad equivale a nuestra vida. 100 años, ¿no? Pero ni siquiera es medible porque la eternidad no se mide. Que nunca va a acabar. Y a veces estamos concentrados en los deleites, en los deseos, en lo del mundo, que es esa pequeñísima fracción inmedible, en lugar de concentrarnos en todo lo que viene después. Y todo lo que viene después, dice aquí, ¿cuál es el destino del que hace la voluntad de Dios? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. No, por eso la Biblia dice, no te enfoques
en este mundo, enfócate en lo eterno. No hagan tesoros en el cielo, hagan tesoros no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, porque esta tierra es mínima, minúscula, van a pasar, pero los tesoros que tú hagas en el cielo, porque aquí en esta vida haces la voluntad de Dios, esos son para siempre. Enfócate en hacer tesoros en el cielo, dice la palabra, ¿no? Segunda a los Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solamente estamos reforzando, ¿verdad?, estos puntos. Podemos vivir con una perspectiva temporal o con una perspectiva eterna. Las cosas que se ven son, ¿qué dice aquí? Las cosas que se ven temporales. Muy bien, las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Ahora, pregunta para ti, ¿en qué cosas estás invirtiendo tu tiempo y energía? ¿En lo temporal o en lo eterno? Ese es un examen que deberías hacer todo el tiempo y cada vez que vas a tomar una decisión, enfocarte si te está llevando a algo temporal o a algo eterno, si el propósito es temporal o es eterno. Y también, siguiente pregunta, ¿qué cambios podrías hacer al respecto? Marcos 8, 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Olvida tu voluntad, tu propia voluntad, olvida tus propios deseos, olvida tus propios deleites, dice, y sígueme. Eso es tome su cruz. Tome su cruz es crucifique, mate a su propio yo, a su yo interior, a su yo egocéntrico, y entonces sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del evangelio la salvará. O sea, que todo aquel que se niegue a sí mismo por seguir a Jesucristo, salvará su vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo, pero se pierde a sí mismo? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Híjole, ¿qué le sucederá al que quiera ganar su vida y hacer lo que él quiere? Pues la va a perder, ¿verdad? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, ¿verdad? El que quiera ganar su vida y hacer lo que él quiere, eso se refiere ese verso, y hacer lo que él quiere, su propia voluntad, él va a perderla. ¿Qué sucederá si perdemos nuestra vida por causa de Jesucristo y del Evangelio? Pues la salvará. Dice, porque todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, todo aquel que no quiera hacer su propia voluntad, sino que quiera hacer la voluntad de Jesucristo, él es el que va a salvar su vida. Ella es la que va a salvar su vida. ¿Qué significa perder nuestra vida por causa de Jesucristo y del Evangelio? Ya te lo dije. Hacer la voluntad. No querer hacer mi voluntad, sino la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre en mi vida. Estamos viendo el tema de cómo buscar el plan y la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que significa perder nuestra vida. No hacer mi voluntad, ¿ok? No querer hacer mi voluntad. No querer complacerme a mí mismo, sino a mi Padre. Entonces, yo voy a salvar mi vida. Vamos a leer este pequeño párrafo y ahí vamos a detenernos y vamos a continuar después con lo demás porque se nos está terminando el tiempo. Dice, debemos tener sabiduría en esta área. Algunos hijos de Dios, jóvenes en la fe, o sea, pequeños en la fe, han dejado todo por el Evangelio, por celo y por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Algunos han renunciado a sus empleos,
han dejado a sus familias, han dejado de pagar sus deudas, se han ido a las calles a predicar, a la vez que hacen a un lado sus responsabilidades como ciudadanos, como maridos o como esposas, como padres de familia y como empleados. Muchas veces este tipo de personas se convierten en una amenaza y en una carga para la sociedad, y su mala fama afecta al cuerpo de Cristo. Lo que nos está diciendo aquí es que no se trata de que dejes todo y renuncies a todo y entonces ahora te vayas a predicar a las calles, olvidando tus deberes y responsabilidades. Tenemos que ser sabios, ¿ok? Es lo que nos está diciendo. Cuando hicieron a un lado todo, también hicieron a un lado el sentido común. Esto no va de acuerdo con el plan de Dios y este estilo de vida no lo glorifica. Que tú hagas a un lado tus deberes y tus responsabilidades no glorifica a Dios de ninguna manera. Cuando somos jóvenes en la fe, o sea, estamos creciendo apenas en la fe, es importante decirle a Dios de corazón: Señor, te entrego mi vida, haré lo que tú quieras, iré a donde me lleves y diré lo que quieras. Entonces quizá Dios quiera que sigas haciendo lo que haces, pero que lo hagas ahora para su gloria y para su honra, ahora con un propósito, ahora con un fin, y es un propósito y un fin eterno: glorificarlo y alabarlo a Él, salvar a la gente. Por el contrario, a veces Dios sí llama a algunos a dejar su vocación actual y su estatus en la vida para servirle a Dios de tiempo completo. Casi siempre este llamado incluirá algún tipo de capacitación para el ministerio o un curso con un ministro del evangelio con experiencia. No, hay muchos que renuncian a todo y quieren entregarse ahora a servir de tiempo completo, y no se preparan. Cuando Dios realmente está llamando a alguien para que le sirva de tiempo completo, Dios también está mandando la capacitación, el entrenamiento, el conocimiento para hacerlo. Dios no te va a llamar y te va a mandar a una batalla sin fusil. Dios te va a preparar, y junto con el deseo de servirle de tiempo completo, también va a poner en ti el deseo de prepararte para ese servicio. Si tú no tienes el deseo de prepararte para un servicio, lo más seguro es que Dios no te está llamando para servirle de tiempo completo. ¿Me explico? Porque muchos quieren hacer a un lado la preparación y ya irse a servir a las misiones o lo que sea. No se trata de eso. Se trata de que te prepares. Añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Eso está en la palabra. Y dice ahí que tú añadas a tu fe, a tu creencia, a tu fe en Dios y a lo que vas a hacer por Él y para Él, porque es la voluntad de Dios, que le añadas esa voluntad, el deseo de hacer bien las cosas. Eso es virtud, el deseo de hacer bien las cosas. Entonces, que le añadas a tu fe que tienes en Dios el deseo de hacer bien las cosas, y a esa virtud le añadas conocimiento para hacer bien las cosas. Ese es otro pasaje, otro texto. Entonces, siempre este llamado incluirá algún tipo de capacitación en el ministerio. Dios no se dedica a hacer ministros superestrellas al vapor, o sea, express, rápido, minuto plus del microondas. No, Dios usa a la gente que lleva años desarrollando su relación con Dios. Con el paso del tiempo, cuando Dios ve su fidelidad, les usa para su ministerio. ¿Se acuerdan del verso que vimos semanas pasadas? El que es fiel en lo poco será puesto sobre de mucho. Dios siempre está checando tu fidelidad en lo poco, para entonces ser puesto sobre de mucho. Por eso repetimos esto, fíjate. Dios no se dedica a ser ministros al vapor. Dios usa a la gente que lleva años desarrollando su relación con Dios. Con el paso del tiempo, cuando Dios ve tu fidelidad, te usa para el ministerio. Si percibes que Dios te está llamando al ministerio, sería prudente que hables con tu pastor o con algún otro hijo de Dios maduro que conozcas. Es importante saber que en estos casos intervienen el tiempo de Dios y su sabiduría. ¿Ok? El tiempo de Dios y sabiduría. Ahora, ojo. Cuando es de Dios este tema, cuando es de Dios
el que cuando verdaderamente Dios es el que te está llamando para un servicio de tiempo completo, Él no hace las cosas fuera de orden. Él lo muestra al pastor, te pone el deseo de prepararte y también te pone el entrenamiento que debes de tomar. ¿Me explico? La preparación que debes de tener y de tomar. Por ejemplo, cuando el pastor Paulino sintió de parte de Dios en su corazón poner la iglesia y el Instituto Bíblico Plan Formación, la iglesia Plan Familiar, el Instituto Bíblico Plan Formación, él, precisamente para estar cuidando ese orden que Dios siempre da, muestra y enseña, porque algo en desorden no es de Dios, ojo, algo en desorden nunca jamás va a ser de Dios. El pastor Paulino le pidió a Dios, bueno, háblame y confírmamelo a través de mi pastor. Y entonces su pastor, fíjate, obviamente eso fue entre el pastor Paulino y Dios, o sea, no se lo dijo a nadie para no hacer trampa, ¿verdad? También, no te quieras engañar haciendo trampa, diciendo que es de Dios, ¿no? Entonces, unos días después el pastor de nuestro pastor lo llamó, le habló y le dijo, tengo que decirte algo de parte de Dios. Si tú quieres comenzar el instituto, y posteriormente fue con la iglesia, así que ya es tiempo, es momento y tienes todo mi apoyo, todo mi permiso y adelante, y lo que necesites, cuenta conmigo. Así son las cosas de Dios, en orden, con confirmación, que no le quepa duda a nadie que fue Dios y no mi propio ego, mi propia vanagloria, mi propia ideología o alguien o algo más, la voluntad de alguien más, no, sino que sea Dios. ¿Sale? Entonces, hemos estado viendo un montón de versos, yo lo sé, pero es para confirmar y confirmar, para hacer buenos cimientos y cavar más para enterrar bien las varillas al fondo y nuestros cimientos siempre estén bien fuertes, sólidos y resistentes ante cualquier tempestad y marea que venga. Me dio mucho gusto estar con ustedes, los amamos, los bendecimos. No olviden conectarse los domingos por el canal de YouTube. Compartan también estas clases desde la clase 1 que el pastor Paulino nos ha estado hablando, desde el primer tema de cómo llegar a ser hijo de Dios y cómo qué es la vida eterna y todas esas clases. Comparte esos discipulados desde la 1, ¿ok? También es bien importante que te suscribas al canal de YouTube de la iglesia y ahí todos los domingos a las 11 de la mañana, ahí se está compartiendo el servicio presencial, se están transmitiendo por ahí, mándalo a conocidos, mándalo a otra gente que tengas en otra parte del mundo, mándalo para que lo vean, para que conozcan la iglesia, ¿ok? Para que compartas, de esa manera estás compartiendo el evangelio, de esa manera estás ayudando a la gran comisión, a ese gran plan. Esa es tu labor, esa es tu deber y tu responsabilidad. Compártelo, métete a grupos de Facebook y comparte las enseñanzas, comparte las prédicas de YouTube, en grupos de WhatsApp, en foros, tú compártelo en tus estados de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etcétera, mándalo por todos lados. Eso es ir y predicar. Haz tu parte, haz lo que te corresponde, ¿sale? Y Dios siempre va a añadir a tu vida todo, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dios te ama y nosotros también. Bye.